Y mira, probablemente en México uno de los regalos que menos nos gustan a los mexicanos es cuando nos dan un libro, porque es así de, ay, leer, mejor me hubiera regalado un celular o qué sé yo, ¿no? Pero, ¿sabes? La lectura, aparte de que es buena para tu cerebro, muchos le llaman que cuando leemos es como hacer ejercicio en nuestro cerebro, es el método que Dios usa para revelarse a nosotros. Es decir, cuando tú agarras tu Biblia, la abres y la empiezas a leer, de esa forma Dios te muestra cómo es Él. Tal vez podrás escuchar a muchas personas, muchos te contarán muchas cosas de cómo es Dios, pero realmente tú le vas a conocer hasta que leas su palabra y con ayuda del Espíritu Santo, claro, Él te muestre todo lo que estás leyendo. Entonces, son los mejores regalos que les podemos dar. 4 libros, 2 de ellos hablan de la oración, si no mal me equivoco, entonces, y 3 Biblias. Entonces anímense, recuerden, llámenos al 273-3301 y al 273-3302 y llámenos ya para que se lo puedan ganar y al rato no el teléfono que esté bien saturado y ustedes quieran llamarnos, pues ya no les vamos a poder contestar. Entonces anímense de una vez, recuerden el 273-3301 y el 273-3302. Tenemos un programa al que le hemos titulado La necedad de querer vivir siempre igual. Y creo que todos alguna vez hemos escuchado esta famosa frase de volví a caer en la misma piedra, volví a tropezar con la misma piedra, volví a llegar al mismo lugar donde no quería estar. Y muchas veces nos preguntamos el por qué sigo cayendo en el mismo hoyo, sigo tropezando con la misma piedra, por qué sigo aterrizando en el mismo lugar. Y muchas veces la respuesta está en algo muy sencillo, que es la necedad que está en nuestros corazones, la terquedad que muchas veces tenemos, la soberbia que a veces no nos permite y no nos deja cambiar, porque muchas veces queremos resultados diferentes, pero no queremos cambiar absolutamente nada de lo que hay en nosotros. Pero algo que Dios quiere motivarnos es a que podamos conocerle, pero sabes, una persona necia, orgullosa, que no es humilde, jamás va a conocer a Dios, jamás va a conocer esos planes tan especiales que Dios tiene para él, porque la necedad, y dice la Biblia que Dios resiste a los orgullosos. Eso quiere decir que Dios no permite que la gente orgullosa se acerque a Él. No permite que las personas que son soberbias, que piensan que a su modo es la mejor forma, que piensan que no deben de cambiar absolutamente nada en sus vidas, son la clase de personas a las que Dios no escucha, con las que Dios jamás va a utilizar para sus grandes planes. Entonces, algo que queremos hablar el día de hoy es los peligros de la necedad. Y Carlita, sin duda alguna, la necedad puede representar un gran riesgo para nuestras vidas y es importante que aprendamos que la única forma de acercarnos a Dios es con humildad. Así es, Hugo. Algo que yo creo que vamos a poner aquí como la base de la gente necia es que siempre encontramos esta palabra que es orgullo, ¿no? Y el orgullo es el hecho de pensar que una de dos, son varias máscaras, ¿no? El no necesito cambiar porque estoy bien, o el es que no lo puedo hacer, entonces mejor ni siquiera lo intento, ¿no? Y puedes pasar de ser la víctima, de ay, pobre de mí, es que siempre trato, pero pues nunca puedo, entonces ya mejor no lo hago. O puedes estar en el extremo de la soberbia, ¿no? Que realmente, pues yo lo controlo, no necesito. Muchas veces nosotros hemos escuchado parte de nuestros testimonios aquí en la mesa, ¿no? De cómo Dios nos ha sacado de drogas, alcohol, fiesta. Y no fue porque nosotros decidiéramos dejarlo, sino yo creo que fue porque reconocimos que no podíamos más. Entonces, cuando tú reconoces que ya no puedes más, cuando tú reconoces que necesitas ayuda de alguien, te das cuenta de que necesitas el poder de Dios para poder cambiar. Entonces, parte de lo que habla la Biblia también sobre el necio es que ellos piensan, en primer lugar, que a lo mejor ni siquiera hay un Dios. Y ellos se vuelven su propio Dios. Hoy en día vivimos en el mundo donde cada quien haz lo que tú quieras, ¿no? Ahorita está todo lo de YOLO, you only lives one time, entonces haz lo que tú quieras hacer y no importa, pero realmente cuando nosotros leemos la palabra y Dios nos está diciendo, lo primero que tú tienes que hacer es reconocer que necesitas, reconocer que quieres cambiar, porque algo muy importante es que los necios dicen que aunque sepan que están haciendo lo malo, no quieren dejar de hacerlo. Entonces mucha gente allá afuera sabe que está viviendo vacía, que está viviendo frustrada, que está viviendo sin ser feliz,
y no se da la oportunidad de querer buscar un cambio. Así es, algo bien importante, complementando esta primera parte, es, pues yo me preguntaría, si estás bien, o en este caso a mí mismo, y es para ti la pregunta, todo comienza si qué tan cómodo estamos en este momento de nuestra vida. Lo real para tener un tema de que identificar si somos orgullosos o somos necios, porque justamente el tema de no querer cambiar, yo algo que estaba yo estudiando cuando estábamos preparando este tema, veía que el tema no importa si eres sabio, no importa si eres orgulloso o si eres necio, hay un juez en estos tres ámbitos que es el tiempo. ¿Qué significa? A lo mejor cuando tú eres joven y eres adolescente, como que dices, no, cuando yo sea grande, y comienzas a probar la vida, la fiesta, los amigos, la comienzas a experimentar, porque todos nos dicen, ¿de qué te afliges? Cuando seas, hoy te riégala, incluso, y hay unos que incluso son tan pasivos que todo está bien. Cuando tú llegas a la universidad, igual, pues estás en otra etapa, es decir, en cada etapa, la palabra cambios te va a llegar. No importa si eres hombre o mujer, no importa la edad que tengas, el tema de los cambios va a suceder. Pero muchos de nosotros nos hemos aferrado, y ahorita como decía Carlita, el tema de vivir en orgullo es como aquel que es ciego, porque piensa que está bien y no hay necesidad de cambiar. Como aquel que es necio y dice, pues ¿para qué me atrevo a hacer las cosas? ¿Qué quiere decir? Que tiene que ver mucho con la actitud o la acción del corazón. Así es, pues reafirmando lo que acaban de decir los dos, eso es muy, muy cierto, que es el orgullo y la insensatez, porque la insensatez viene de la necedad también, ¿no? Entonces claramente Jesús nos dice, y también, bueno, la palabra de Dios dice, en Salmo 14:1 dice, solos los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Dice, ellos son corruptos y sus acciones son malas, no hay no solo que haga lo bueno. O sea, llega desde nuestro corazón también la necedad. Al decir no hay Dios, no hay nadie que me corrija. ¿Por qué? Porque desde ahí entra la insensatez en nosotros y el orgullo en nosotros, lo que decían ustedes, el yo, ¿no? El decir, no, pues yo esto, yo el otro, yo. Y todo es el yo, ¿no? Yo soy buena persona, no hago mal a nadie, ¿no? Porque desde ahí también entra la necedad del yo y desde ahí no te permite conocer ese Dios. Desde ahí hay un muro que tú mismo haces a no permitir que ese Dios, al conocerlo y que es maravilloso, porque Dios, como decían ustedes, Dios de ahí nos sacó de esa insensatez, de esa necedad, al grado de pasarnos y ver que Él es el único que puede cambiarlo todo. Así es, vamos rápido a un corte y regresamos. Una de las características de una persona necia es que no reconoce la existencia de Dios. Y hay ejemplos horribles en la Biblia de aquellos hombres que no quisieron reconocer la existencia de Dios. Uno de ellos fue Herodes. Herodes fue conocido por perseguir a la iglesia, de hecho mató al pobre de Jacobo, uno de los discípulos de Jesús, y tiempo después toma como, pues, literal, avienta a la cárcel a Pedro y lo tiene preso ahí, y él ya quería matar al pobre de Pedro. Pero una característica de Herodes es que era una persona muy soberbia, muy necia, no creía que Dios existía. Y te quiero decir algo, nosotros no venimos a platicarte cuentos, no te venimos a hablar de mitos o de cosas que tal vez pasarían. Nosotros verdaderamente creemos que Dios existe, verdaderamente creemos que cuando esta vida termine vamos a estar un día enfrente de Él y vamos a tenerle que dar cuentas absolutamente de todo lo que hicimos en nuestra vida. Y este hombre que perseguía a la iglesia que es de Dios, a todos ellos que habían creído en Cristo, y te vuelvo a repetir, uno de ellos era Pedro, uno de los discípulos cercanos de Jesús. Este hombre intentó matarlo. Pasa el tiempo, Dios libra a Pedro, Pedro sobrevive ese tiempo, pero después igual es martirizado. Pero algo que me sorprende mucho y que leí en la semana está en Hechos 12:23. Herodes, como te decía, se sentía un dios, y dice la palabra de Dios esto, mira, fíjate, te lo voy a leer, dice, en ese momento, Herodes estaba hablando enfrente de un público, dice, un ángel de Dios hizo que Herodes se pusiera muy enfermo, porque Herodes se había creído Dios.
Más tarde murió y los gusanos se lo comieron. Este hombre, por su necedad, por su orgullo, por no querer reconocer que Dios existía y que era un ser supremo, es lastimado por un ángel y su muerte es espantosa, es horrible, porque dice que vivo se lo estaban comiendo los gusanos. ¿Y sabes de qué vino todo esto? De su necedad y de su orgullo. Nosotros, te vuelvo a repetir, no venimos a platicarte cuentos, no venimos con un plan de superación personal, no venimos a hablarte de una teoría que tal vez sea posible. Nosotros verdaderamente creemos que Dios existe y que Dios, te vuelvo a repetir, nos va a pedir cuentas en algún momento. Es tiempo que ya dejemos nuestra necedad, es tiempo que ya dejemos nuestro orgullo y reconozcamos que Dios es Dios y que nosotros somos su creación, y como su creación tenemos que sujetarnos a su voluntad. Y es importante que tú lo creas, porque si tú sigues jugando con esto, decía Jorgito, y me acuerdo que yo pensaba eso de chavo, bueno, pues ya me arrepiento unos 2 minutos antes de morirme, pero después entendí esto, que la muerte me puede llegar en cualquier momento, al igual que a ti que tú me estás escuchando, y en algún momento vas a estar enfrente de Dios. ¿Y qué le vas a decir? Vas a necesitar a un abogado, y ese abogado es Cristo. Es tiempo ya que tú te arrepientas, es tiempo ya que dejes tus malos caminos, es tiempo ya que dejes tu soberbia y tu necedad. Dios tiene urgencia ya, porque los tiempos están terminando, y es ahora. No lo dejes para mañana, el hecho de que tú dobles tu rodilla, ya no juegues con el pecado, ya no juegues más con esos vicios, ya no juegues a que medio nos escuchas y piensas que por eso te vas a ir al cielo. No, es tiempo que verdaderamente rindas tu vida. Así es. Algo que a mí me gustaría también retomando este tema que comentaba Hugo es, yo una vez me acuerdo que le pedía yo a Dios porque yo sentía que estaba yo bien. O sea, es decir, alguien me decía, es que yo sí creo en Dios y leo la Biblia y eso es suficiente y soy buena persona. Lo cierto es que lo que Jesús vino a hacer en la cruz, cuando vino aquí en la tierra y cuando estuvo aquí como en la carne, como maestro, discipulando, enseñando, siendo una evidencia de amor, la verdad es que no se queda, como decía Hugo, en historia universal, ni en conocimiento. Realmente él vivía en medio de gente necesitada. Y lo comento de esta forma porque mientras todo está bien en tu vida, la verdad es que no necesitas ni de tu vecino, ni de tu mamá, no sé, ni de tus amigos, porque piensas que todo se trata de ti. Y lo cierto es que ese es un pensamiento pues pobre, triste, porque realmente no hay ningún ser humano que no necesite de Dios. Y también lo cierto es que si hacemos si de pronto se te abrieran los ojos y pudieras ver la condición de tu corazón, podríamos ver que hay tanto que corregir, hay tanto que cambiar en nosotros, y la respuesta es Jesús. Así es. Mira, a ver, podemos ver y definir a lo que es a veces la necedad como es lo contrario de lo que es la sabiduría. Y a veces cuando en tu vida no hay esa sabiduría, y como lo dice en la palabra, ¿no?, que la primera sabiduría es el temor a Dios. ¿Y qué es el temor a Dios? Pues es rechazar lo malo, ¿no? Y eso es precisamente cuando Dios viene a tu vida. A veces hay momentos en los que a veces no entiendes estas palabras cuando andas en tu vida pecaminosa, pero cuando en verdad viene una revelación a tu vida, tú comienzas a cambiar, tú comienzas a ser transformado, y tú tienes ese deseo por conocer a Dios, y siempre tú dices a Dios, yo te necesito, yo necesito de ti, yo sé que tú eres el que me puede sacar de este hoyo, yo sé que tú me puedes sacar de este problema, yo sé que tú me puedes sacar de lo que necesito. Y es así como Dios opera en nuestras vidas. ¿A través de qué? A través de un arrepentimiento, a través de lo que se necesita que Él haga en tu vida. Y así es como nosotros dejamos de ser necios. Así es, y algo muy importante que yo creo que a veces no tomamos el tiempo para pensar es en las consecuencias.
Vivimos en un mundo tan rápido, tan queremos todo que se haga rápido, ¿no? Y ni siquiera nos damos cuenta. El otro día estaba haciendo palomitas a un modo casero y yo dije, ay, no, esto no es para mí. O sea, la verdad prefiero el microondas, 2 minutos y listo, ¿no? Pero me doy cuenta de que estamos tan acelerados que ni siquiera sabemos hacer las cosas como eran antes. Pero lo que pasa es que las consecuencias tampoco las medimos como antes. O sea, antes la gente pues era más prudente en la manera de manejar, en la manera de vivir. Y ahorita vivimos en una generación donde todos los chicos no miden el peligro. O sea, de verdad hay gente que va manejando como loca, hay gente que llega ya muy tarde a sus casas. Y toda esta parte de no entender las consecuencias, llega un punto donde realmente te vas a ver siendo esclavo de esos hábitos, y esos hábitos pueden ser de pensamiento, esos hábitos pueden ser también de pecado, ¿no? Hay gente que de verdad, yo he escuchado muchos casos que el tema del cigarro, ¿no? Es que llevo años fumando y no, yo lo puedo dejar cuando yo quiera, y la verdad es que no, o sea, eso decimos, pero ni siquiera lo intentan porque no lo pueden dejar. Y mucha gente a mí se me ha acercado y me han dicho, es que ¿cómo pudiste dejar de fumar después de 10 años? Y yo les he dicho, es que no fui yo, fue Dios el que me tuvo que ayudar, porque yo sola sigo siendo débil. O sea, de verdad, a veces te pasa que te llega el olor y te acuerdas, ¿no? Y digo, Dios, ¿cómo de verdad hay cosas que nosotros mismos no medimos las consecuencias? Las cajetillas como ya vienen con las fotos, todos los letreros, los accidentes, y vivimos pensando que no van a llegar las consecuencias. Pero cuando nosotros empezamos a ser conscientes de nuestra vida, que Dios nos ha dado la responsabilidad para elegir entre la vida y la muerte, y nos dice, elige vida para que te vaya bien. Y les quiero leer el Salmo 1 donde dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo y su hoja nunca se marchita y prosperan en todo lo que hacen. ¿Qué nos está diciendo Dios? Medita en mi palabra. Como decías, lo contrario de un necio es un sabio, y un sabio es aquel que conoce a Dios y aquel que quiere aprender acerca de lo que dice la palabra de Dios. Pero qué fuerte no entender que llega todo en nuestra mente, porque nuestra mente es corrompida también, o sea, desde nuestra mente, aunque ya sabemos, como tú decías, aunque ya sabemos que nos hace mal, pero nuestra mente está con eso de que todo está bien, porque lo hace tal persona, porque lo veo de tal persona, todo es normal, todo está bien. Entonces me sorprende lo que dice Tito 1:15, que dice, todo es puro para los de corazón puro, en cambio para los corruptos es incrédulo, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompida. O sea, desde nuestra mente y nuestra conciencia, desde ahí va influyendo a que venga a nosotros tinieblas también, y venga también pues que no tengamos un arrepentimiento delante de Dios. Así es. Y mira, algo que quiero dejar muy en claro es el hecho de que cuando hablamos de estos temas, por lo general, no nos gusta ponernos el saco. O sea, hablan de los necios y te empiezas a acordar, mi tío, mi marido, mi mujer, qué bien le caería este programa, ¿verdad? Y muchas veces nos los dicen, no, si tan solo mi tío escuchara este programa, pues, híjole, le caería súper bien. Pero este programa va dirigido a ti. Este programa Dios lo puso en nuestro corazón para que tú lo escucharas. Y quiero decirte algo que está en Romanos 3:23, y escucha, porque esto es una declaración muy fuerte. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que ante Dios no hay gente medio buena, medio mala, gente regular, gente que sí pasa con 6, o gente que, a veces tenemos ese dicho, gente que ya se ganó el cielo. Eso no es verdad. Ante los ojos de Dios todos hemos pecado, y porque todos hemos pecado fuimos echados de la gloria de Dios. Eso quiere decir que no nos podemos acercar ni siquiera tantito a Dios. Pero sabes, algo que es importante para que tú puedas recibir ese perdón tan extraordinario que te dio Jesús, es reconocer que tú eres ese pecador que necesita a un Salvador. Vamos rápido a un corte y regresamos. En Restauración tu opinión es la más importante. Llámanos al 270
Muy bien. Muy bien, muchachos. Una persona necia. La primera de ellas es que no quiere reconocer la existencia de Dios y probablemente esa es la más seria y la más preocupante de todas. Pero otra característica de una persona necia es que es una persona guiada por su naturaleza pecaminosa, así lo llama la Biblia, pero yo te lo voy a describir con 3 simples palabras. Esta es probablemente la mejor definición que he escuchado en mi vida sobre la naturaleza pecaminosa y es básicamente esto: lo que yo quiero, lo que yo pienso y lo que yo siento. Cuando tú te dejas guiar por esas 3, déjame decirte, ya estás apartadísimo de la voluntad de Dios, porque la verdad es diferente a lo que muchas veces piensas, porque la verdad que está en la palabra de Dios es diferente a lo que sientes y porque la verdad es diferente a lo que quieres muchas veces. Entonces es importante que tú te des cuenta de esto y te lo voy a poner con un ejemplo bien sencillo. ¿Has escuchado esto? ¿Me estoy muriendo de hambre? Yo cuestiono esa aseveración porque en realidad ¿te estás muriendo de hambre? ¿Sabías que el cuerpo humano puede resistir muchos días sin ingerir alimentos? Y eso se debe a que nuestro cuerpo empieza a utilizar nuestra grasa corporal para hacer sus actividades. Entonces, y de hecho muchos tenemos grasita para vivir no solo unos días, sino varios meses. Pero es interesante cómo a veces ese pensamiento que se viene a nuestra cabeza de me estoy muriendo de hambre, ya no aguanto el hambre, ya no puedo más, provoca que nos pongamos de malas, provoca que a lo mejor si nuestro propósito era ya no comernos 15, 10 chocolates, 4 panes de dulces, de entrarle al refresco bien duro, pues adiós, buen propósito, vénganse todas estas para adentro, ¿verdad? Porque, ¿sabes? Eso a mí me habla de algo tan sencillo de una persona que se deja mover por lo que siente, por lo que piensa y por lo que quiere. Y cuando nosotros permitimos que todo eso gobierne nuestra vida, nos alejamos de lo que Dios quiere. Y te voy a poner otro ejemplo y tal vez con esto te va a quedar más claro. Hace 15 días les hablaba hubo un tiempo donde yo tenía depresión y yo sentía que yo ya no debía seguir viviendo. Yo pensaba que mi vida ya no tenía propósito y yo quería muchas cosas horribles para mí, pero la verdad es que mi vida sí tenía propósito, que Dios tenía un plan para mí y que no era el tiempo para que yo partiera de este mundo. Si te das cuenta cómo la verdad es diferente a lo que nosotros pensamos, queremos y sentimos, de igual forma Dios quiere que nosotros nos guiemos por la verdad. Una de las oraciones que Jesús oraba por sus discípulos era santifícalos en tu verdad. Eso quiere decir alínealos a la verdad que está en la palabra de Dios. Y cuando nosotros no queremos ni siquiera enterarnos de cuál es la verdad, cuando nosotros vivimos según nuestra naturaleza pecaminosa, como te lo acabo de describir, déjame decirte, eres una persona necia y orgullosa. Y lo triste de esto es que muchas veces cuando nosotros permitimos estas cosas que nos llevan a vicios, a malos hábitos, a pecados horribles, Dios a veces nos llama, pero llega un momento donde nos deja y nos entrega a todas esas pasiones malas, a todos esos pensamientos malos, a todos esos sentimientos malos. Y si tú te encuentras en ese punto donde ya te diste cuenta que eres adicto al cigarro, adicto al alcohol, si tienes problemas, no sé, con pornografía, si ya estás coqueteando con el adulterio, entre muchos pecados que seguramente tú que nos estás escuchando ya identificaste, déjame decirte, es el tiempo de que te arrepientas, es el tiempo que descubras cuál es la verdad de tu vida y cuál es esa verdad por la que Dios te quiere guiar. ¿No es así, Jorgito? Así es, algo que dice también en Proverbios 3, dice que nunca te abandone el amor y la verdad, llévalas siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Yo creo que algo también que debemos de examinar con esto que compartía Hugo es de verdad con todo nuestro corazón. Yo creo que hablo de manera general, no importando la edad, si eres joven, si ya estás casado, no importa tu condición ni clase social. Una vez escuchando un artículo en Estados Unidos, se decía, ¿por qué? Le hacían una pregunta a la hija de un pastor y le decían, ¿por qué crees que se deba tanta violencia, tanta soledad, tanta depresión? ¿Por qué parece que la humanidad está en decadencia? Y decía,
te lo voy a contestar con otra pregunta o con otro síntoma. Dice, hace muchos años este país fue fundamentado y arraigado en la palabra de Dios, pero poco a poco lo sacamos de nuestra constitución, poco a poco lo sacamos de nuestras escuelas, poco a poco lo fuimos sacando de nuestro círculo familiar. Dice, y me preguntas, ¿por qué la humanidad está en decadencia? Yo te preguntaría a ti dónde estás. Si tienes una Biblia en casa, ¿de verdad la leemos? Muchas veces decimos, es que Dios no me habla, pero ¿realmente te has sentado a escuchar? Y yo creo que estamos todos en esa etapa, como decía Hugo. Necesitamos volvernos de todo corazón a Dios, irnos a la palabra con todas nuestras fuerzas. Así es, en Primera de Juan dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ahí mismo, si avanzamos en el capítulo 2, dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedecemos los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así que como sabemos que vivimos en Él, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Y creo que esta es la parte más importante de nuestro programa, cuando nosotros mencionamos que nuestro ejemplo a seguir es Jesús. Este programa se trata de que tú conozcas a Jesús y no el Jesús que a lo mejor en una religión te lo han presentado, que a lo mejor lo tienes en un crucifijo, sino es que conozcas a un Jesús que resucitó de los muertos, que está vivo y que tiene poder para vencer a la muerte, que tiene poder para vencer las cadenas, para vencer el pecado, que todos los que estamos aquí somos testimonio de su amor, como decía Hugo. Cada uno de nosotros Dios nos ha rescatado de esa vana manera de vivir, del pasado, del pecado. Y el día de hoy queremos que tú puedas conocer a ese Jesús. Y Jesús está en todos lados. Jesús está más cerca de ti de lo que tú puedes pensar. Simplemente dice la palabra que está en nuestro corazón, cerca de nuestra boca está. Si tú el día de hoy le dices, Jesús, entra a mi corazón, reconozco que te necesito, reconozco que hay orgullo, reconozco que ya no quiero seguir viviendo con esos vicios, con esos pecados, ya no quiero seguir siendo triste, ¿no? Mucha gente hoy en día vive con depresión, con tristeza, con afanes, con preocupaciones, que si va a temblar, que si no. Y de verdad que el hecho de que tú puedas rendirle tu vida a Jesús, eso es lo que nosotros queremos compartirte el día de hoy. Y es nada más hacer una oración, pedirle en tu corazón que venga a vivir, que entre, que limpie todo lo que tenga que limpiar y sobre todo reconocer que Él es un Jesús vivo, que el Jesús que tú tienes en tu mente baje a tu corazón. Y de verdad que nosotros queremos apoyarte, queremos ayudarte, pero es tu decisión, es algo muy personal y queremos compartirte que nosotros lo hemos hecho y puedes tomar tu Biblia también, puedes meditar Juan 3:16 y puedes también ahí tener un encuentro personal con Jesús. Así es, algo que acabas de decir es muy cierto. Dice, como dice también Primera de Juan 5:4, dice, pues todo Hijo de Dios vence este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Y luego dice unas preguntas, ¿y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, cuando encontramos esa palabra y nos muestra que Él es el único para que nosotros verdaderamente podamos, más que nada no nosotros, el Espíritu que está en nosotros es el que puede hacer el cambio en nosotros, porque por nuestras propias fuerzas, como lo que acabas de decir, no vamos a poder. O sea, siempre queremos, como seres humanos, tener buenas intenciones, pero nunca va a venir ese cambio en nosotros si no habita el que murió en esa cruz que se llama Jesucristo, que gracias al Espíritu podemos reconocerlo y ver que Él es el único que puede cambiar nuestras vidas. Entonces, Él es el único que puede verdaderamente comenzar a hacer un cambio en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra forma de ser, pero hasta que Él habite en nosotros. Así es, pues hay una palabra que dice en Romanos 8, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas del pecado, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu,
Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Aquí, pues la pregunta es, ¿qué es lo que te está controlando? ¿O quién te está controlando? ¿Te está controlando el Espíritu Santo o te está controlando la naturaleza pecaminosa, ¿no? Y eso es lo que precisamente pues tenemos que... todo esto se logra un cambio, una transformación a través de ¿qué? Pues de la presencia del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, Él venga y controle tu mente, Él controle tu corazón, Él controle tu vida y Él lleve el dominio en tu vida. Y es así como el Espíritu Santo puede operar y puede hacer lo que tú deseas hacer. Así es, y mira, algo que también te queremos dejar en claro es, muchas veces nosotros no nos sentimos esclavos de nada. De hecho, confundimos la libertad con la capacidad de hacer lo que se nos dé la gana. Pero si tú piensas que eso es libertad, estás muy equivocado, estás muy, muy equivocado. Hace tiempo yo pensaba, por ejemplo, que pues libertad era poder tomar todo el alcohol que quería y irme de fiesta y echarme cualquier tipo de droga encima. Y yo pensaba que vivía en libertad. Lo que no sabía era que justamente era todo lo contrario. Y quiero leerte algo que está en Tito 3:3 y dice así: antes nosotros mismos éramos ignorantes y desobedientes. Bueno, ahorita te lo leo, vamos rápido. Estábamos hablando las características de estas personas necias, de que muchas veces hay arrogancia en sus vidas, que aman las cosas malas, rechazan el consejo sabio, son egoístas. Y te leía algo que estaba en Tito 3:3 y dice así: antes nosotros mismos éramos ignorantes y desobedientes, y andábamos perdidos. Para divertirnos hacíamos lo malo que se nos ocurría. Éramos malvados y envidiosos y esclavos de esos malos deseos. Todo el mundo nos odiaba y nosotros odiábamos a los demás, pero Dios nuestro Salvador nos mostró lo bueno que es Él y que ama a todo el mundo y nos salvó. ¿Y sabes por medio de quién nos salvó? Por medio de Jesús. Antes de irnos al corte yo te decía, si yo te preguntara, ¿tú te sientes esclavo de algo? Muy seguramente me ibas a decir, yo no soy esclavo de nada, ¿qué te pasa? Yo tomo mis propias decisiones, hago lo que quiero. Pero hace ratito te explicaba sobre qué era la naturaleza pecaminosa. Y es decir, si tú eres una persona, y mira, y se ven cosas tan sencillas. Me toca ver personas que tienen ya diabetes avanzadísima y no les pueden arrancar el refresco de cola de la mano. Hay personas que lo primero que hacen en las mañanas es voltear a ver su celular. Y son cosas tan sencillas que tú puedes decir, ¿pero eso qué? Pero son cosas sencillas que nos esclavizan. Imagínate en estas cosas tan sencillas que muestran nuestra esclavitud en cosas más importantes. Cuando no queremos cambiar, cuando preferimos decir, ¿y yo por qué tengo que cambiar? ¿Y por qué tengo que decir? O cuando estás discutiendo con una persona y dices, ¿pero por qué tengo que reconocer? No. O cuando estás sumergido en un vicio y estás súper mal y prefieres no pedir ayuda para demostrar que tú solo puedes, cuando eres orgulloso. Muchas veces somos esclavos de tantas cosas. Y algo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es darnos libertad. Y no sabes, cuando vives en libertad es algo completamente diferente. El problema es que muchos de nosotros no sabíamos lo que era vivir en libertad. Nos acostumbramos a vivir siempre esclavos del dinero, siempre esclavo de lo que sentíamos, siempre esclavo de lo que pensamos. Y nunca descubrimos qué es la verdadera libertad. Pero hoy Dios te está haciendo un llamado a libertad. Hoy Dios te está diciendo, ven y sé libre por fin. Conoce lo que es verdaderamente libertad. No lo que tú piensas que es libertad, sino verdadera libertad. Y sin duda, Carlita, Dios nunca se va a negar a un corazón quebrantado. Así es, Hugo. Les quiero leer algo rapidísimo que está en 1 de Juan 2:15. Dice, no amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo no solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Y pues lo que queremos decirte el día de hoy es que Jesús está tocando a la puerta de tu corazón
Él quiere entrar a tu vida, Él quiere ordenarte, Él quiere ponerte libre de esa esclavitud, de ese pecado, y es de verdad de manera personal, de manera individual. Nosotros simplemente hemos reconocido que lo necesitamos para cada día, para cada cosa, en cada momento. Todavía seguimos batallando, no somos perfectos. Obviamente, como decía Hugo, no hay hábitos que tenemos que también estar cambiando. A mí me toca mucho con los niños que yo les doy clases, ver niños que se muerden las uñas de una manera impresionante, ¿no? Y yo veo, y es ansiedad. O sea, es ansiedad lo que ellos tienen. Y a lo mejor se ve reflejado en un mal hábito de morderte las uñas. A lo mejor se ve, como dice Hugo, ¿no? En la gente que ya no te pone atención y está en redes sociales todo el tiempo, ¿no? O la gente que de verdad ya no puede enfocarse ni prestar atención. Pero Dios quiere hacerte libre. Y de verdad que nosotros queremos compartirte que la libertad está en Cristo. Simplemente es reconocer que lo necesitas, que Él ya pagó el precio para hacerte libre y que tu corazón quede rendido delante de Él. Así es. Algo que en esta semana y juntamente la otra, hay algo que este versículo me impactó y dice en 1 Juan 5, y eso también quiero que impacte tu vida, es el 5:21, dice: queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Wow. Entonces dices, wow, o sea, a mí me impactó porque dice, ¿qué está ocupando el lugar en tu corazón? Así es. O sea, ¿qué está ocupando? Un mal hábito, como acaban de decir, a lo mejor muchas redes sociales, el fútbol, que ahorita estamos en tiempos futboleros. Entonces, ¿qué está ocupando tu corazón? Creo que sí, eso te lo está diciendo al último en 1 Juan 5:21, porque ya es lo último de ese libro. Dentro de las conclusiones, es porque algo, siempre el ser humano puede ocupar algo. Entonces, que esto, quien ocupe el lugar en tu corazón, sea Jesús. Sea Él cambiando y transformando tu vida. Sí, yo también concluyendo, algo que Dios ponía en mi corazón hace unos años era cuando tienes que tomar una decisión el día de hoy, no tardes para mañana. Hoy de verdad examina tu corazón, examina cómo estás y clama a Él. Una vez mi papá orando por sus hijos o por nosotros, muchas veces esperamos que cuando hablamos de cambio, queremos que nuestro entorno cambie o que las personas cambien. Pero una oración que me impactaba de mi papá era cuando decía: Señor, antes de que cambies a mis hijos, antes de que cambies a mi esposa, cámbiame a mí. Sí, hoy lo que quiero decirte, como ahora sí que Dios jamás desprecia un corazón contrito y humillado. Él, ahora sí que Él te está esperando que tú le conozcas y que tú le ames y que tú te acerques a Él y que pues no solamente existas, sino que vivas y que vivas conforme a la vida que Él quiere para tu vida. Así es. Y mira, voy a concluir con esto. Esto es después de un sermón que dio Pedro después del día de Pentecostés, y dice lo siguiente. Les está hablando de Jesús, a Jesús el que sacrificaron, y estos hombres le dicen a Pedro después de sentir arrepentimiento, dice: ¿qué debemos hacer? Y Pedro les contesta: pídanle perdón a Dios, vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Así Dios les perdonará y les dará su espíritu. Eso es lo que debemos hacer. Y vamos rápido a la rifa y vamos a leer a los 3 ganadores de las Biblias, que son María Guadalupe Ávila, Clara Sánchez y Juana Granada. Y vamos a leer 2 ganadores de Sayío, Gracias. que estuvo en los controles, Aera, que estuvo en el teléfono. Este que te habló fue Hugo Rosas. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 6 p.m. en su programa Restauración. Hasta la próxima. Hasta luego.